Bien, ¿qué tal? Me presento. Buen día para los que están. Yo soy Lucho, soy parte de la comisión organizadora y hoy tenemos el agrado de presentar la charla de mi querido compañero y amigo, Agustín, y de usted, la fisioterapeuta María, ¿sí? Que nos va a insertar ni nada más que de Colombia. Nada más que decirle y agradecerle primero que nada por su tiempo que prestan para estas instancias. Y no le robo más tiempo y le dejo que arranque el compañero acá con su presentación. Gracias. Bueno, hago otra presentación más amplia de María Alejandra Sánchez Vera. Es licenciada en fisioterapia, lo que sería para nosotros kinesiología. También tiene una especialidad en terapia manual ortopédica. Está certificada en inducción miofacial, método Pilar. También tiene un magíster, una maestría en epidemiología clínica. Es docente en la Universidad de La Sabana y actualmente está en el departamento de internacionalización, ¿sí? Así que quien desee o quien esté interesado en realizar un intercambio seguramente tendrá contacto con ellos. Me presento para los que no me conocen, Agustín Ers, también soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad de Gran Rosario. Soy docente también, instructor de prácticas hospitalarias 2 y bueno, trabajo en el área de dirección de la carrera. Bueno, ¿cómo surge esta charla? Yo tuve la bendición de Dios de realizar un intercambio a principio de año en Colombia, a hacer una parte de práctica, y bueno, fui con mucha expectativa, con ganas de aprender, de sumar conocimientos, y la parte práctica es muy diferente a la que hacemos nosotros, a nuestras prácticas hospitalarias. Tienen 2 semanitas de inducción, donde se ven conceptos teóricos, ¿sí? Y bueno, yo fui con la ilusión de aprender cosas nuevas, herramientas nuevas, y me encontré con que la Target acá es el la Target en Colombia, ¿sí? Con que el Guyton es el Guyton acá y es en Colombia. Y, y bueno, yo quería encontrar diferencias, saber qué me podía traer de diferente de Colombia, y realmente la única diferencia que noté es en cuanto a criterios. Pero la veo acá también, la veo en nosotros, en mis compañeros a la hora de realizar prácticas, de atender un paciente, cómo aplican el conocimiento. El criterio es la aplicación práctica del conocimiento, ¿sí? Entonces, en cuanto a conocimiento, me traje lo mismo, poquitas herramientas, una es esta, el APTA, que bueno, la quiero compartir con ustedes, como hay algunos chicos que son alumnos míos, entonces estuvimos hablando de esto, y el conocimiento para mí es algo que hay que compartir, que no hay que ocultarlo, que no hay que guardarlo. No da poder, no te hace más inteligente, no te hace más vivo, que es algo que pensamos nosotros. Nos basamos mucho en la viveza criolla, en nuestra vida cotidiana, y no te hace vivo esconder el conocimiento. Al contrario, te hace una persona egoísta. Y bueno, bajo este concepto les quiero compartir el acta y dejarlo en manos de Alejandra, y ojalá les comparta la pasión que me transmitió a mí sobre la fisioterapia. Así que lo dejo en buenas manos. Si quieren nos sentamos y ponemos ahora sí, mirá, el PowerPoint. Y bueno, y compartan ese conocimiento ustedes, porque muchas veces lo que nos sirve a nosotros, que aprendimos o que leímos en algún libro extra, lo ocultamos y lo decimos quizás en una lección oral, en un examen oral, para sumar un puntito más, y no se lo compartimos a nuestro compañero. Y quizás a este compañero le sirve para desbloquear una infección. Muchas veces en la rehabilitación de un paciente uno se bloquea, se traba y no sabe cómo avanzar, no se le ocurre alguna idea, y quizás ese conocimiento que uno ocultó le sirve al compañero para darle las herramientas al paciente para que mejore su rehabilitación o se encamine. Entonces, desde ese punto, yo los invito a que compartan el conocimiento nuevo que tengan, y, y acá estamos para compartir lo que es la guía APRA, y espero que les guste. Todo en manos. Bueno, pues Agustín, muchísimas gracias. Para todos, muy buenos días. De verdad que toda la introducción que dio Agustín, pues ya habla por sí sola. Mi función el día de hoy va a ser contarles un poquito cómo desde Colombia hacemos ese abordaje basado en la guía apta. Veo que ya empezaron con mate, entonces, pues esto pinta más que bueno. Entonces,
Súper, súper chévere que arranquemos con todos los poderes. Voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me van a confirmar, por favor, cuando pues, se vea. ¿Listo? Entonces, me Perfecto. avisan. ¿Sí? Bueno, entonces, Agustín, yo te voy a pues pedir el favor que si hay alguna pregunta, que alguien de pronto esté tímido, me ayudes a canalizarla. Por favor, siéntanse en completa libertad de preguntar, de interrumpir, que pues para eso estoy acá. De nuevo, agradecerle a Agustín porque conocerlo fue definitivamente un puente para nuestras instituciones y en definitiva, pues es una labor importantísima la que él está haciendo en esa digamos, comunicación bidireccional para compartir el conocimiento. De nuevo, gracias Agustín y esperamos pues que estés pronto por acá también en una colaboración en la Universidad de La Sabana. Pues bueno, chicos, el día de hoy yo quiero hablarles acerca de ese concepto de interacción profesional. Agustín dio una introducción fantástica y es que efectivamente tenemos muchísimos puntos de convergencia. Nosotros acá en Colombia, y me atrevo a decir en la parte más norte de Sudamérica, vemos a Argentina y a Chile como referentes desde la fisioterapia. Y de verdad que hay muchas corrientes prácticas que nosotros de una forma súper bien intencionada queremos replicar y queremos llevar adelante. Pero aparte de los puntos de convergencia, hay puntos de divergencia que nos hacen absolutamente ricos y es uno de estos el que quiero hablarles hoy, que es la guía apta. De repente para algunos de ustedes puede ser un concepto parcialmente desconocido y la idea es que ustedes hoy se vayan con un esquema mental acerca de lo que hacemos acá. ¿Listo? Entonces, por favor, sus opiniones, sus preguntas van a ser más que bien recibidas para mí. Pues bueno, esta es la Universidad de La Sabana, la que están viendo arriba. Es así de hermosa, sí, es preciosa. Agustín no me deja mentir. Ahí estamos viendo parte de nuestro campus en la foto de arriba, en la foto de la izquierda inferior, pues también otro pedacito del campus. Para que por favor se animen, vengan, hagan su rotación, les aseguro que no se van a arrepentir. Y en la parte de abajo están viendo una ciudad icónica de nuestro país, que es Cartagena, para que pues por favor intenten venir y visitarnos, que aquí estaremos muy felices de recibirlos. Pues bueno, para hablar de la apta hay que empezar desde el principio. ¿Y cuál es el principio? El principio es que la apta, que ya vamos a ver qué significa apta, se ancla y pertenece a lo que conocemos como la WP. ¿Y qué es la WP? Pues World Physiotherapy o fisioterapia del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que hay una asociación mundial localizada en Estados Unidos que representa a las asociaciones nacionales de todo el mundo. Entonces, la Asociación Argentina de Kinesiología está adscrita a la WP, así como está ASCOFI, que es la Asociación Colombiana de Fisioterapia, pero así como Latinoamérica, pues la WP representa a todo el mundo. Este año fue el Congreso Mundial de Fisioterapia, no sé si alguno de ustedes lo escuchó o si conocen de alguien que haya asistido. Ese Congreso Mundial fue en Dubái y fue, digamos, fantástico porque permitió de pronto ese panorama de toda esa fisioterapia desde otros puntos de vista muy distantes. El próximo congreso será en 4 años y será en Corea. Entonces, a lo que voy es que la WP pues no es algo regional, sino que es algo absolutamente global. La WP no representa personas, la WP representa asociaciones. Eso para tenerlo súper claro en el radar. Entonces, la WP se compromete a promover la salud y se compromete a mejorar la profesión de fisioterapia. ¿A través de qué? De lineamientos, de guías para mejorar esa práctica profesional, me atrevo a decirlo. Como les mencionaba, la WP representa instituciones, asociaciones, no personas naturales. Y ahí cabe la APTA, porque ¿qué es la APTA al final? La APTA es la Asociación Americana de Terapia Física. Entonces, sí, de entrada en Colombia nos sentimos representados y copiamos el modelo americano. Ustedes entiendo que tienen altísima influencia o mucha más influencia europea de su modelo de interacción profesional. Nosotros acá en Colombia tenemos toda la permeabilidad desde el modelo americano.
¿Y la APTA al final qué es? La APTA es una asociación que representa más de 100.000 miembros en Estados Unidos. ¿Qué objetivos persigue? Persigue prácticamente los mismos de la WP, que es mejorar la formación, la enseñanza y la práctica profesional en fisioterapia. Frente a eso, la APTA saca de forma, no sé, creo que es quinquenal, digamos que no tengo claro en el radar cada cuánto se actualiza, pero la APTA saca una serie de guías y una serie de actualizaciones para que los fisioterapeutas que seguimos esos modelos podamos mejorar la práctica profesional. ¿Qué busca la APTA? Uno, describir la práctica de lo que hacemos. Describe, ojo, no la limita, no la restringe, solamente describe y pone en términos muy operativos lo que sabemos hacer. Estandariza terminología. No es raro, tal vez, que un fisio en Colombia que habla con un fisio americano, con un fisio estadounidense, hablemos de términos como dominios, categorías, son términos muy, muy, muy específicos que finalmente, muy a los CIF, busca favorecer la comunicación interprofesional. Entonces, la APTA estandariza términos. ¿Para qué? Pues para que el fisioterapeuta mejore su práctica profesional. Digamos que mejore no tanto porque parta que lo estamos haciendo mal, sino para que optimice procesos. Realmente optimiza los procesos, lo cual lleva a que haya una delimitación y una toma de decisiones críticas y clínicas mucho más cercanas a la realidad. Describe los procesos, que me parece fundamental, sobre todo cuando se está aprendiendo la fisioterapia, y es que la APTA te da lineamientos y te da definitivamente un sentido del propósito de lo que tú tienes que llegar a hacer, porque lo que yo en alguna vez hablaba con Agustín es que te da un esquema mental mucho más sencillo de seguir sin limitar el juicio clínico, porque pueden haber muchos comentarios y contradicciones sobre la APTA. Muchos dicen, no, es que la APTA te restringe el juicio crítico porque no te permite, y eso es completamente falso. La APTA te da un esquema, te da un croquis para que tú puedas avanzar en la toma de decisiones clínicas. Claro, más como guía y no como protocolo. Exacto, es una guía, no es un protocolo, o sea, te va diciendo de forma muy, muy sustancial hacia dónde puedes llegar a tomar abordaje, hacia dónde puedes llegar a decidir, pero definitivamente tú eres completamente libre desde el primer momento que ingresa tu paciente. Y Agustín lo dice, no es un protocolo, es una guía, es más como de verdad una forma de estructurar el pensamiento, pero pues al final las ideas provienen de ti. ¿Listo? ¿En qué se basa la APTA? ¿En qué se basa esta guía? Se basa en una serie de constructos y de conceptos. Probablemente ninguno de estos es desconocido para ustedes. El primer constructo o concepto en el cual se basa la APTA es la CIF. Entonces, ¿qué significa esto? Que la APTA no es por allá una isla que interactúa endogámicamente con sí misma, no, sino que la APTA definitiva recoge aspectos de la CIF para poder tener un concepto integral de la persona, porque al final la APTA persigue eso, entender e interactuar con seres humanos, no con patologías, no con condiciones de salud. Y la CIF definitivamente es un gran constructo que nos da robustez a esta afirmación que yo acabo de mencionar. El modelo biopsicosocial, que tampoco es desconocido para ninguno, pero lo voy a ahondar en la diapositiva siguiente, pues definitivamente refuerza la frase anterior que mencioné. El ser humano es un constructo de muchas dimensiones. No solamente se entiende como un diagnóstico o como una patología. Por ahí no va la APTA. Se basa en práctica basada en la evidencia, que ya lo voy a mencionar, en los valores profesionales que la APTA declara como el core o el centro del ejercicio profesional y en la evaluación de la calidad. Porque, como les mencionaba, la APTA surge, digamos que en un principio, para dar herramientas prácticas a profesores y estudiantes. Surge en un concepto muy académico, pero pasó de lo académico a lo práctico. Se dieron cuenta que realmente esa guía se extrapola realmente a la práctica profesional y es fantástico porque tú tienes un esquema mental que puedes aterrizar con tus pacientes en el día a día. Pues maravilloso. Entonces,
Retomo, modelo biopsicosocial y CIF, cómo complementa la APTA, sencillo, porque la APTA partió y arrancó de un modelo muy biomédico, pero esa transformación se dio rápidamente. ¿Cómo se dio esa transformación? Pasamos de un modelo biomédico relativamente patologizante a un modelo mucho más biopsicosocial, porque la APTA se dio cuenta en su versión número 2, porque la APTA tiene 4 versiones, ya vamos en APTA 4.0. La APTA se dio cuenta que necesita de un lenguaje unificado con todas las profesiones para poder hablar de la misma persona. Entonces la APTA retoma esto y habla del funcionamiento, habla de la discapacidad, habla de la restricción en la participación, de la limitación en la actividad y dice, ok, la persona es biopsicosocial. La persona no se puede entender desde una mejor dicho, no puedo dejar de entender a la persona desde la multidimensionalidad de su ser. Y eso lo retoma la APTA de la CIF, que para ustedes pues no es nueva la CIF, sé que allá tienen un conocimiento de CIF bastante integral, entonces pues miren que ahí hay puntos de convergencia bien interesantes. Y pues nada, esto se articula con el modelo biopsicosocial, pero pues no voy a ahondar en esto porque sé que es el core de la universidad de ustedes y de la nuestra. Esto es un agregado de la APTA 4.0. La APTA 4.0 menciona que los determinantes sociales de la salud son predictores de la rehabilitación funcional de las personas y del movimiento corporal humano. ¿Cuáles son esos determinantes sociales de la salud? Que es un enfoque absolutamente político que la APTA propone. La APTA propone que el fisioterapeuta hace incidencia política sobre sus pacientes, porque al final, como fisioterapeuta, yo debo poder leer el contexto de las personas. Si yo saco a las personas de su contexto, no voy a poder tener un proceso de rehabilitación o mejor, de interacción profesional cercano a la realidad de esa persona. Entonces, ¿qué dice la APTA? Dice, los fisioterapeutas deben ser incidentes políticos en la lectura de los determinantes sociales de la salud. Es decir, yo tengo una persona que, como ustedes pueden ver ahí, es el centro de todo y pues de nada me sirve pensar únicamente en el ejercicio, la prescripción, el macrociclo, el microciclo, el mesociclo, si no doy lectura de lo que realmente está sucediendo con él, puertas para afuera. Entonces yo le puedo decir, bueno, por favor te vas y te compras unas pesas porque vamos a hacer ejercicio. A ver, tal vez esta persona vive de recolectar reciclaje y no tiene los insumos monetarios para acceder a lo que yo le estoy pidiendo. Es una persona que de repente yo le entrego un plan de cuidado, un plan de casa, como ustedes lo llamen, y de repente esta persona no tiene el nivel básico de educación y no sabe leer. Entonces, ¿qué dice la APTA? Dice, tiene que hacer lectura del contexto de la persona. ¿Qué servicios en salud tiene? Acá en Colombia manejamos, por ejemplo, dos tipos digamos, de inscripción a la salud. Tú puedes ser régimen contributivo o régimen subsidiado. El 90 y no sé qué por ciento de colombianos tenemos un régimen contributivo, pagamos por nuestra salud, pero un porcentaje restante tiene subsidiado por el Estado. Entonces, ¿qué sucede? Pues como puede pasar en otras partes del mundo, muchas veces lo subsidiado no tiene una oportunidad de atención tan rápida, no hay la suficiente cobertura, no hay la suficiente calidad. De hecho, me corrijo, Colombia tiene una cobertura cerca del 98.9%, pero eso no significa calidad. ¿Me hago entender? O sea, todos aquí tenemos salud, todos estamos asegurados, y tenemos, entre comillas, uno de los mejores sistemas de salud del mundo, teóricamente hablando, pero eso no implica calidad. Cobertura no es sinónimo de calidad. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con personas que tienen citas de fisioterapia una cada mes, o nos estamos encontrando con personas que efectivamente no pueden llegar hasta el sitio de consulta porque, les voy a poner un ejemplo, una distancia geográfica, la persona la atienden en Chía, que es un pueblo a las afueras de Bogotá, pero vive en el sur de Bogotá y se puede demorar fácilmente 2 horas y gastarse N cantidad de dinero. ¿Qué significa esto? Que si yo como profesional de la salud, y puntualmente la APTA dice, si tú como fisioterapeuta no haces lectura de esos determinantes básicos sociales, que es la educación, la salud, la vivienda, los ingresos, las redes de apoyo,
Sencillamente, tu terapia está fuera de contexto, por lo cual va a fracasar. Punto. Yo no puedo trabajar con individuos que parecen silos y que no interactúan con un entorno. No es viable. Son personas que desempeñan y cumplen un rol funcional y eso dice la apta. Dice, haga lectura de eso. Y la apta da una serie de preguntas, de cuestionarios para hacer esto de forma mucho más práctica. Práctica basada en la vida. Señor. Una mirada holística, podemos decir, y olvidarnos Sí. de que tiene un esguince de tobillo. No, viene una persona con tal contexto Exacto. y con esa lesión. Exacto, es una persona que tiene una condición de salud, que tiene un esguince de tobillo, que tiene, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso dice la apta, dice, básicamente estamos enfrentándonos a personas en el marco de un contexto. Y eso de repente, cuando somos tan clínicos, pues se nos puede olvidar, se nos puede pasar, ¿no? Práctica basada en la evidencia, que es otro de mis temas súper favoritos, tiene 3 grandes elementos. Tiene, uno, la mejor evidencia disponible. A ver, ¿qué es la práctica basada en la evidencia? Que en esto he pasado mucho tiempo porque me encanta este tema, pero voy a ser lo más sucinta posible y Agustín, si me estoy extendiendo, pues tú me frenas. Pero la práctica basada en la evidencia, ¿qué dice? Dice, debemos tomar los mejores recursos existentes para tomar las mejores decisiones. Punto. Eso es la práctica basada en la evidencia. ¿Cómo tomo yo las mejores decisiones? Entonces yo no puedo tomar las mejores decisiones solamente escuchando una versión de los hechos, por ponerlo en un sentido. ¿Qué necesito para hacerlo mejor para mi paciente? ¿Qué necesito para tomar la mejor decisión? 3 grandes cosas. Y de hecho este modelo está en crisis, ya les voy a explicar por qué. Pero ¿qué me dice? Me dice, mire, primero tengo que escuchar a la persona, tengo que evaluar qué necesidades, valores, circunstancias o creencias tiene esa persona que voy a atender. Cuando yo lo escucho, cuando yo la escucho, pues ahí puedo tomar algún tipo de determinación. Pero solamente con lo que el paciente quiere no es suficiente. Yo necesito también escucharme, es decir, ¿qué sé yo acerca de lo que esta persona consulta? ¿Cuál es mi experiencia con este tipo de condición? Son 2 elementos súper importantes. Y el último es la mejor evidencia disponible, que se ha entendido de forma errónea muchas veces, que práctica basada en la evidencia es únicamente traer el mejor artículo, el artículo 2023-2024, y decir, ah, no, profe, es que yo le voy a hacer al paciente esto porque en este artículo, claro, es correcto de forma parcial, pero realmente, si tú quisieras aplicar ese artículo al caso que estás tratando, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que hablar con la persona. Bueno, mire lo que tengo en mente. Mi objetivo es que hagamos ejercicio, que luego hagamos esto y que luego hagamos esto. ¿Cómo lo ve? ¿Qué le parece? No, mire, a mí la verdad es que no me gusta. Por ejemplo, yo voy a contarles un caso personal. A mí me da miedo el TENS, me da miedo la electroterapia. O sea, como que nunca me gustó que me pusieran ese tipo de corrientes porque, no sé, tengo mis cosas. No, sé, no me gusta ese cosquilleo, no. Yo una vez fui a terapia física y la fisio muy inteligente, muy metida en su cuento de práctica basada, me dijo, mira, te voy a poner esta corriente que es lo máximo, es lo que se está usando en deporte para X, para Y y para Z. Te lo quiero poner porque tenía un dolor anterior de rodilla y ya estaba lista, o sea, ya tenía los electrodos, estaba programando la máquina y yo literalmente alcé la mano y le dije, mira, yo de verdad te agradezco que quieras ponerme lo mejor que tiene este consultorio, pero a mí no me gusta esa sensación. Entonces, se entiende un poquito el trasfondo, ¿no? Yo no puedo pasar el libro literalmente a la persona sin hacerle lectura del contexto de lo que la persona quiere, necesita, siente y espera, que también es una parte fundamental de este constructo y la apta lo trae a colación. Dice, ojo, toma decisiones basadas en estos 3 argumentos. ¿Me hice entender hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Todos? Perfecto. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo no ¿Entiendes? los puedo ver, infortunadamente, pero Agustín me va ayudando. Se entiende, vamos bien. Lo único nos salió un cartelito que en 10 minutos se corta, así que vamos a hacer ahí una pausita, renovamos la sesión, estamos experimentando con el Zoom.
y lo continuamos, ¿sí? Yo te aviso cualquier cosa. Bueno, si algo me pasas el link por WhatsApp o por correo, porque Sí, yo sí, sí. tampoco sé manejar. Bueno, listo. Valores profesionales, la APTA dice, bueno, como oficios tenemos que tener unos valores mínimos para poder ejercer. Nada diferente a lo que hacemos acá, nada diferente a lo que ustedes hacen allá, solamente que la APTA lo pone en términos puntuales y recuerden que lo que uno declara por escrito, pues básicamente es como una especie de compromiso. Entonces, nada diferente a lo que ya hacemos y no es que se ponga en duda, pero la APTA dice, mire, un oficio necesita ser responsable, altruista, compasivo, excelente, íntegro, con un deber profesional y con una alta responsabilidad social. No voy a ahondar en eso, solamente es lo que la APTA declara muy puntual. No sé, en Argentina, y fue una discusión que tuve con Agustín hace un tiempo, si ustedes tienen un código de ética en fisioterapia allá en Argentina, no lo sé. En Colombia estamos trabajando en eso. Creo que somos uno de los pioneros en Latinoamérica que está trabajando en ética, porque entiendo que esta parte, digamos, no hay un tribunal de ética en fisioterapia, por lo menos en Colombia, no hay como un código deontológico de ética, pero la APTA sí lo tiene. Entonces la APTA nos da un código de ética muy sucinto, muy concreto, donde en 8 hojas resume cómo debería ser nuestro actuar ético en la profesión. ¿Hay código de ética en Argentina al final o no me acuerdo cómo fue lo que me contaste? ¿Sí hay No, o no, no hay? no lo tengo ¿No hay? claro. Hay una ley marco que nos enmarca a nosotros, pero no sé si tiene bien detallado la parte ética. Pero Nosotros bueno, también tenemos una ley marco, pero es una ley mucho más como contractual, como de responsabilidad civil, como hacemos esto, servimos para esto, diagnosticamos de esta forma, en fin, pero no claro, habla de que no, pongo el símil con enfermería, que enfermería es como una profesión cercana acá en la universidad. Ellos tienen un tribunal de ética en enfermería, donde se bien, reúnen, discuten pues asuntos importantes, pero en fisio no lo tenemos. bien. Usaremos el de app, entonces. Bueno, úsenlo. Bueno, entonces aquí una anécdota chiquita y si Agustín me permite contarla. Cuando Agustín me pregunta el nombre de mi presentación, yo le mandé literalmente que era interacción profesional desde la guía apta. Y Agustín me hace una pregunta y me dice, ¿interacción o intervención? Y yo que te respondí, Agustín, Interacción en detalle. interacción. Ya, tajantemente y concretamente es interacción. ¿Por qué hablamos de interacción? Que puede ser un concepto relativamente nuevo. Y resulta que la APTA dice que el actuar profesional del fisioterapeuta no se puede meter, entre comillas, únicamente dentro del concepto de intervención, porque para la APTA la intervención es un paso casi final, solamente un paso de todo un proceso de abordaje. Entonces, ¿qué dice la APTA? La APTA dice es que tú arrancas haciendo abordaje profesional, tú arrancas interactuando con tu paciente desde que él golpea y entra a tu puerta. Entonces la APTA dice, no puedes descuidar el más mínimo detalle cuando estás trabajando con un ser humano. Por lo tanto, no le da tanto énfasis al proceso de intervención terapéutica, porque la intervención para la APTA es un paso donde yo aplico estrategias, es un paso, pero la interacción es desde el mismo momento en el que tú saludas a alguien, haces rapport con alguien, hablas con alguien y finaliza cuando lo reexaminas y le das el alta. Entonces, todo ese proceso que es iterativo es un proceso de interacción. Cuando tú interactúas con alguien es un proceso donde arranca mucho más allá de solamente hablar, ¿no? Es como nos miramos, cómo nos comportamos, cómo es la comunicación verbal, la comunicación no verbal. Para eso la APTA pone el término de interacción. ¿Listo? ¿Y qué dice la APTA? Dice, mire, usted arranca a interactuar desde que el paciente toca su puerta y usted ahí toma pequeñas decisiones rápidas y, entre comillas, como diríamos acá, en caliente. ¿Cómo así? Llega esa persona y tú rápidamente escaneas
desde el examen, desde lo que estás viendo, desde la forma en que se comunica. Si puede ser un paciente de tu completo manejo, y ahí estamos viendo la flechita morada que va hacia abajo que dice manage, o sea, tú ahí puedes determinar si ese paciente es efectivamente candidato para recibir fisioterapia o si definitivamente tú dices, uy, este paciente yo creo que tiene una complicación distinta, mayor, yo creo que mejor consulto con otro oficio, miren que ahí está la flechita de consult, o puedo mejor comanejarlo, es decir, lo voy a manejar con otro oficio, con un psicólogo, con un médico, con un reumatólogo, con un ortopedista, con un enfermero, o sencillamente digo, no, pues este paciente no es para mí. Pongo un ejemplo, me llega un paciente con un dolor abdominal agudo, pues ahí difícilmente voy a manejarlo yo solita porque se sale de mi actual profesional. Tal vez no sería la consulta lo que yo necesito hacer. Este paciente, para ponerlo complejo, está febril, está hipotenso, tiene un dolor abdominal agudo, tiene signo de rebote positivo, tiene unas cosas como que se salen de mi competencia, pues ahí lo que yo tengo que hacer es referirlo. ¿Referirlo a quién? No solamente a otros oficios, sino a otros proveedores de salud. Váyase a urgencias, váyase al médico. Entonces, la APTA arranca con eso. Dice, primero tienes que determinar si ese paciente realmente es candidato de terapia física, porque a veces creemos que podemos solucionar todo, ¿no? Entonces, la APTA dice, calma, no somos superhéroes, hagamos lectura del contexto y de la condición de salud de la persona para determinar si tú solito o solita lo puedes manejar o si requieres de un manejo codisciplinar, que sería en el mejor de los casos el ideal, pero les pongo un ejemplo muy puntual. En Colombia nosotros somos en gran medida receptores primarios del paciente o somos primoconsultantes. Si yo tengo mi clínica, si yo monto mi consulta, que es completamente legal y completamente respaldado, me puede llegar un paciente, yo lo puedo atender sin remisión médica. Entonces, ahí yo debo tomar decisiones. Y esto mismo pasa en Estados Unidos, esto mismo pasa en otros sitios. Entiendo que en Argentina es parcialmente correcto lo que yo Sí, digo, ¿sí? sí. ¿Sí? Pues bueno, creo que quedamos en esta, donde yo les mencionaba que la APTA tiene una serie de procesos que son digamos, desde una perspectiva jerárquicos, es decir, yo no puedo arrancar haciendo la intervención del paciente sin haberlo examinado. Claramente hay un paso a paso que la APTA dice, es que es un paso a paso lógico, es una secuencia lógica para poder tomar decisiones y para poder hacer buenos procesos. Pero ustedes están viendo que a la derecha hay un esquema mucho más interconecto. ¿Qué significa esto? ¿Ibas a decir algo? No, perdón. ¿No? Estamos con problemas técnicos, pero se escucha y se ve bien. Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Pues que es un proceso lineal, evidentemente, pero a su vez es interconecto, porque yo no puedo examinar una única vez. Cada vez que llega el paciente a mi consulta, yo tengo que hacer un proceso de iteración, un proceso de examen para llegar a la conclusión si efectivamente lo que estoy haciendo sirve o no sirve. Para eso sirve el examen terapéutico, para poder estar reexaminando y reformulando mis estrategias de intervención. Entonces, hoy quiero mostrarles, digamos que hasta acá fue una introducción muy de, ¿cómo decirlo?, poco aterrizada en la clínica, pero les voy a mostrar cómo aplicamos la APTA a un caso clínico, cómo lo aplicamos a la vida real. Entonces, todo arranca desde el examen. Independientemente del caso del paciente, sea por un dolor en miembro inferior, un dolor cervical, una artritis reumatoidea, independientemente de su motivo de consulta o de su diagnóstico médico, porque aquí, pues digamos, el diagnóstico médico no es el centro de la APTA, digamos que aquí no tiene prácticamente ningún papel, lo reconocemos y lo respetamos evidentemente, pero la APTA dice, si tú quieres llegar a hacer un diagnóstico, pues tienes que empezar examinando. ¿Y cómo hacemos desde la APTA para examinar a los pacientes? Todo arranca de tres, o mejor, tiene tres grandes pasos y todo arranca con la revisión de historia clínica. Entonces la APTA me dice, tienes que saber qué preguntar, porque en ese examen tú tienes que evaluar determinantes sociales de la salud, tienes que hacer recolección y lectura de contexto del paciente, tienes que evaluar cómo están sus factores medioambientales, cómo están sus factores personales. Entonces la APTA nos da algunos ejemplos de qué deberíamos preguntar y cómo deberíamos hacerlo.
Luego nos dice, cuando tú ya recolectas todo ese cúmulo de información subjetiva, que al final, pues al final eso es la anamnesis, tú ahí ya puedes hacer revisión por sistemas. ¿Qué significa esto? Pues que tú ahí ya puedes llegar a evaluar, aquí ya no son 4, son 5 sistemas corporales que la APTA declara que los fisioterapeutas somos ampliamente competentes. Entonces la APTA dice, independientemente del motivo de consulta, tú deberías revisar el sistema musculoesquelético, el neuromuscular, el tegumentario y el cardiovascular. Ya voy a hablar de esto porque es un examen muy rápido que realmente uno diría, pero ¿en qué momento? Pues, ¿en qué momento voy a llegar a evaluar 4 sistemas, 5 sistemas? Si es que tengo media hora de intervención, esto no se demora más de 7 minutos. Ya les voy a explicar cómo. Y por último, la APTA dice, ok, ya hiciste la anamnesis, ya hiciste historia clínica, ya revisaste los sistemas, ahora es el turno de que selecciones categorías con sus respectivos test y medidas. Entonces, vamos de a pasitos. Revisión de historia clínica, este es un esquema que la APTA propone muy general, donde tú deberías recopilar sistemáticamente datos del pasado y del presente para que tú puedas entender por qué ese paciente hoy puede beneficiarte o puede beneficiarse de lo que tú sabes hacer. Entonces la APTA dice, pues tienes que indagar actividades, participación, condición actual, antecedentes. Bueno, realmente la APTA es como muy insistente en todo lo que se debería preguntar. Historia funcional, repito, determinantes sociales de la salud, cómo es su historia de vida, cómo es su percepción general de salud. Hay muchas preguntas que son inclusión apta. Por ejemplo, entorno de vida. Esto es algo que de pronto no se pregunta por fuera, pero es algo como, cuéntame, tú vives en una casa, en un apartamento, está rentada, no está rentada, tiene escaleras, no tiene escaleras, en qué piso vives, tienes ascensor, porque esto al final es contextual, pero influye en el pronóstico funcional de la persona. No es lo mismo que yo tenga 90 años, tenga una cirugía de reemplazo de rodilla, por decir cualquier cosa, viva en un quinto piso y no tenga ascensor, a una persona que tenga la misma edad, el mismo posoperatorio, pero viva en un segundo piso con ascensor. Entonces la APTA dice, es el momento acá en la historia clínica para que tú recopiles toda la información que te pueda dar luces de qué necesita puntualmente esta persona. Digamos que la APTA es muy insistente en que nos saquemos que todas las personas son iguales, ¿no? Entonces, los de rodilla, los de columna, no. La APTA dice, la atención o la interacción es individualizada. Por lo tanto, pues no habrá dos procesos, sino habrá dos casos absolutamente idénticos. Luego la APTA dice, ok, ya recogiste información, pasa a revisar sistemas. ¿En ese orden? Sí, en ese orden. La APTA es, en esto sí es, voy a decirlo con amor, un poquito más cuadriculada y creo que tiene todo el sentido, es decir, es coherente que tú primero conozcas a quién vas a atender y luego hagas un chequeo general. ¿Qué es la revisión por sistemas? Es eso, es un chequeo muy rápido y muy genérico para todas las personas en aras que tú como fisioterapeuta estés segura, seguro que es un paciente, por ejemplo, en este sistema que está hemodinámicamente estable. Entonces te pongo un ejemplo, porque uno podría decir, pero Alejandra, si a mí me llega un paciente con un esguince de cuello de pie, ¿para qué tengo yo que mirarle la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca o la tensión arterial? Y yo te pongo algo muy simple. El paciente puede que te llegue por el esguince de cuello de pie, pero neoastragaleno anterior, perfecto, se entiende. Pero ¿qué tal si ese paciente te llega a tu consulta diaforético, hipertenso, una crisis hipertensiva, o si te llega de pronto con una disnea, un edema bilateral en miembros inferiores, pues la prioridad cambia. ¿Qué me quiere decir esta revisión por sistemas? Que es una persona viva, evidentemente, y el ser un ser vivo, pues está en un proceso constante y continuo de cambio y de transformación. Puede que, ¿qué tal ese día la persona o la noche anterior no se haya tomado su pastilla de tensión? No se haya tomado su antihipertensivo y tú no le revisas el sistema cardiovascular, arrancas de una vez justamente ese día a hacerle carga, peso, pliometría, bueno, yo qué sé, y terminas de pronto complicando el cuadro de salud. O te pongo otro ejemplo, ¿qué tal ese paciente se haya esguinzado porque
te hizo un síncope vasovagal y tiene realmente un problema cardiovascular que tú podrías no diagnosticar acá, evidentemente, porque miren que es un esquema y un chequeo súper rápido, pero ¿qué tal en ese momento el paciente esté en una crisis hipotensiva? Y tú desviaste toda tu atención únicamente al cuello del pie. Entonces la APTA dice, no, mire al paciente de forma rápida, ojo, no estoy hablando de que vaya a hacer una ergospirometría, un consumo indirecto de B2 a todo el mundo, no, es recolectar datos súper sencillos como frecuencias cardíaca y respiratoria, tensión arterial, saturación de oxígeno y verificar si tiene edema. ¿Por qué edema? Porque recuerden que el edema puede ser o cardiogénico o musculoesquelético. Pues nada, si el paciente se esguinzó, pues tendrá un edema de estas magnitudes, pero es entendible. Pero si de repente te llega un paciente con el esguince o con el dolor de, no sé, una metatarsalgia, qué sé yo, y le ves edema en miembros inferiores y además le ves como el pulso ahí irregular y además estás viendo otros signos, pues tienes que hacer una remisión óptima. Entonces la APTA dice, no tengas afán, arranca por esto. Revisa los sistemas en el orden que quieras, pero revísalos. Luego dice, mira el tegumento. ¿Por qué será importante el tegumento? Porque la piel es predictor del movimiento. Yo no puedo tener una contracción muscular eficiente, un rango de movimiento conservado, si tengo una alteración tegumentaria importante. Pensemos en alguien que tiene un posoperatorio, pensemos en alguien que tiene una quemadura, pensemos en alguien que pueda tener una lesión pues, del tegumento, el movimiento corporal humano va a cambiar. Entonces la APTA dice, evalúa rápidamente cómo está la piel. Si estás viendo un paciente de pronto que tiene una psoriasis y el paciente te llega con esto evidentemente y además está con dolor articular generalizado y además está, voy a ponerlo complejo, está febril, tú podrías decir, mira, tiene psoriasis, tiene oligoartritis, ya te vio un reumatólogo para que vayan y te descarten de pronto una artritis psoriásica, una artritis reactiva. ¿Sí me hago entender? El tegumento es un predictor del movimiento en todo nivel. Y acá no me voy a quedar pues aplicando que la escala de Braden, que la escala de Vancouver a cada cicatriz que tenga el paciente. No, chequeo rápidamente cómo está, la flexibilidad, la hidratación, el color. ¿Por qué el color? Porque el color de la piel, pues ustedes lo saben mejor que yo, pues también me está dando información sistémica. Si el paciente está ictérico, si el paciente está cianótico, rubefacto, con palidez generalizada, pues todo me está dando información de algo, ¿sí? Tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido revisar el tegumento de forma muy, muy, muy rápida. Luego me dice, mira el sistema musculoesquelético. Entonces, sistema musculoesquelético, pues obviamente lo amamos todos, nos encanta, pero aquí la APTA dice, es igual de importante al resto. Entonces, como que ponderan en igualdad, pues muchas cosas, ¿no? Entonces, musculoesquelético, ¿qué debo mirar de forma muy rápida? Tengo que mirar rango, fuerza y simetría gruesa de movimiento, junto con la talla y el peso. ¿Qué significa? No es el momento cuando estoy haciendo revisión por sistemas para evaluar pues el movimiento de la interfalángica distal con no, miro músculos y articulaciones grandes, miro cómo está la flexión de los hombros, los movimientos en hombro, grupos musculares de hombro, de codo, de mano, voy en orden, miro miembro inferior, miro columna y rápidamente yo debo, siempre que termino de revisar un sistema, concluir, ¿está alterado o no está alterado? ¿Qué sería una alteración del sistema musculoesquelético? Sencillo, un paciente que no complete el rango de cualquier articulación, un paciente que no tenga fuerza de cualquier grupo muscular, un paciente que tenga asimetría en el movimiento. ¿Y qué es la asimetría desde la APTA? Que tenga alteración en la calidad de ejecución del movimiento, lentificación, pues sí, alteración en su calidad. Entonces la APTA dice, si tú llegas a ver esto, por favor, concluye que está alterado. Entonces, ya les digo por qué no sirve concluir y para qué, y mejor dicho, qué sigue cuando yo identifico que hay un sistema directamente comprometido. Entonces, musculoesquelético, sencillo, rango, fuerza, simetría, talla y peso, grueso de movimiento. El neuromuscular, ¿qué evalúa? El sistema neuromuscular dice, hay que evaluar marcha, locomoción, transferencias, transiciones, control motor. Básicamente, ¿cómo evalúo este sistema? Si el paciente me llega haciendo marcha en bípedo, si es completamente independiente para las transferencias, para las transiciones, si yo le veo un lenguaje, bueno, no un lenguaje, sino una ejecución motora ordenada, eficiente, controlada, con buena planeación, buena ejecución,
eso se ve en consulta, ¿cierto? No tengo que hacer una prueba específica, pues aquí no es el momento para que yo haga un romper, un tineti, no. Aquí yo le digo al paciente cómo está, cómo le ha ido, siga, siéntese, y mientras yo veo cómo ingresa haciendo marcha, si es que ingresa haciendo marcha, si le digo, ok, siéntese, ahora pase a la camilla, por favor, ahí estoy evaluando esas transferencias. Ok, ahora en camilla, boca arriba, ahora pase, por favor, boca abajo, ahí le estoy evaluando esas transiciones. Entonces, como les digo, no son pruebas que les van a demorar mucho, sino que tú las haces durante el procedimiento normal de examen y te estás dando cuenta si este sistema está directamente comprometido o si no lo está. Si el paciente ya te ingresa en silla de ruedas, pues ahí tendrás que hacer un poquito más de pruebas, ¿no? Pues ya sabemos que no ingresa haciendo marcha, sino que ingresa haciendo locomoción. Entonces su patrón de locomoción es dependiente, es independiente, digamos que eso ya es un abordaje un tanto distinto. Pero en general es eso, es algo muy rápido. ¿Cómo está el patrón de locomoción? ¿Cómo está la marcha? El balance, transferencias, transiciones, control motor. ¿Mm? Como les digo, muy completa, una muy completa revisión por sistemas no debería demorarlos más de 10 minutos. Claro, con entrenamiento, evidentemente, porque la primera vez, yo me acuerdo, yo me demoré como media hora, pero realmente en el día a día es muy, muy útil para saber en qué condiciones te llega el paciente. Porque al final, ¿qué buscamos derivar de esta revisión por sistema? En dónde yo debo hacer un poquito más de énfasis, en qué sistema puedo hacer un poquito más de énfasis para determinar qué más necesita este paciente examinar o qué más debo examinarle a él. Entonces, cuando yo, bueno, este es un sistema de movimiento número 5 que la APTA agregó hace 2 años y dice, mire, hay que evaluar cardio, neuro, tegumento y músculo esquelético, pero también añádele esto, que es una batería, entre comillas, es realmente un template, sí, un template, bueno, sí, una guía para evaluar un sistema de movimiento. ¿Qué es el sistema de movimiento? La APTA dice, cuando tú integras todos los sistemas, estás evaluando prácticamente el movimiento corporal. Y la APTA diseñó una herramienta que básicamente integra los anteriores, sí, pero le añade algo del sistema endocrino, algo del sistema pulmonar puntual y diseña esta batería de Movement Screen. Esta batería es absolutamente nueva. Si ustedes están interesados, yo con todo el gusto y el amor del mundo se las puedo compartir. Y es súper, súper sencilla de usar porque al final está mirando otro tipo digamos, de herramientas o de características que se salen de lo que les acabo de mencionar, porque está mirando la integración de todos los sistemas. Y lo voy a dejar ahí para que lo revisen si quieren con el Word que yo les puedo enviar. Y por último, la APTA dice, cuando estés revisando los sistemas, evalúa esto, la comunicación, el afecto y el estilo de aprendizaje, que es básicamente, tú tienes a una persona y tienes que saber desde la primera consulta cuál es la forma en la que el paciente se está comunicando. Si se comunica en español, si se comunica en otro idioma, incluso creo que con Agustín hemos tenido algunas conversaciones donde él tiene una serie de palabras que para mí son desconocidas o viceversa, eh, gestos, bueno, en fin, toda esa lectura de la forma en la que se comunica a alguien que no eres tú, tienes que hacerla rápidamente. Si es una persona que tiene algún tipo de discapacidad sensorial, sensitiva, si tiene algún problema de comunicación, una afasia, una apraxia, bueno, en fin, hay que tenerlo sobre la mesa y tenerla en el radar. ¿Para qué? Para llegar acá, que es la selección de los test y las medidas. Entonces me devuelvo un poquito. Cuando yo examino a alguien, lo primero que hago es recolecto información en la historia clínica, luego reviso los sistemas y por último, ¿qué hago? Digo, ok, ya identifiqué que hay un sistema directamente comprometido, voy a poner un ejemplo, el sistema musculoesquelético en esta persona que tiene el dolor anterior de rodilla, fue el que encontré que tenía alterado el rango, la fuerza, la simetría, no vi que estuviera alterado otro sistema, por lo tanto el único comprometido que yo estoy viendo en esta persona es el músculo esquelético. Ok, ¿qué sigue? Porque aquí solamente vi rango grueso, fuerza gruesa y simetría gruesa. Pues la APTA dice, mire, yo como APTA le voy a ofrecer 26 categorías o 26 variables que usted puede elegir libremente
qué evaluarle a esta persona. Entonces, Ale, ¿para qué sirve? Dímelo. perdón, en esta revisión anterior por sistemas, ¿se puede hacer de forma simultánea? O sea, cuando yo observo que el paciente ingresa, cuando yo hago la revisión de su historia clínica, ya estoy evaluando su comunicación, su lenguaje, Claro, las transiciones claro, por su sistema tegumentario, ¿sí? O claro, tiene que ser claro. detallado sistema por sistema. Claro, no, eso te lo voy a decir desde lo que yo considero, y es que eso te lo da la experiencia. Cuando tú entrevistas a alguien, ¿cómo está? Mucho gusto, me llamo Alejandra, cuénteme. Tú ya sabes si es una persona que tiene algún tipo de dificultad, si está orientada en tiempo, en espacio, en lugar, en persona, si habla tu mismo idioma. Claramente es un primer momento súper importante para hacer la recolección de esta información. Hay pruebas mucho más específicas, por ejemplo, las musculoesqueléticas, donde tú tienes que evaluar rangos, pues ahí lo vas haciendo claramente, pero por ejemplo, si el paciente te hace todo esto en bípedo, pues también le estás mirando ahí el balance, ¿te Bien, bien. entiende? Entonces, Sí, si tú le dices, las bueno, transiciones también, evaluar los músculos. exacto, Bien, exacto, si tú le dices, bueno, ahora ya le evalué todo lo que pude mientras estuvo de pie, por favor siéntese, porque voy a evaluar la fuerza de la rodilla, ahí ya le evaluaste un cambio posicional, perdón, una transferencia. Ahora tú le dices, bueno, ahora acuéstese, ahí ya le estás evaluando transiciones. Entonces, a lo que voy es que esto se hace de forma simultánea, por lo tanto, es absolutamente rápido, no te vas a demorar una sesión completa haciendo revisión por sistemas. perfecto. Bueno, entonces cuando tú revisas sistemas, pues tú tienes que aterrizarlo a alguna categoría o al... ¿Qué es una categoría? Es un atributo o es una variable donde tú puedes profundizar para seguir examinando. ¿Y para qué? Para confirmar o rechazar hipótesis, básicamente. Y para respaldar el examen y tu criterio, porque todo el tiempo estamos haciendo hipótesis. Desde que el paciente llega y nos cuenta, a mí se me ocurren 5 cosas que podría hacer, pero luego voy y examino y ya de esas 5 voy descartando 3 y luego paso a test y medidas y ya me quedo con 2 y ya diagnostico seguramente hacia una. ¿Mm? Estas son las categorías de la apta. Entonces la apta te dice, tienes a una persona, ya la examinaste, ya la entrevistaste, ya miraste sus sistemas y aterricémosla a esta persona que tiene un dolor anterior de rodilla. Entonces la apta aquí me dice, elige lo que tú quieras. O sea, yo te doy 26 opciones para que tú profundices en el examen de esta persona. Y me dice, bueno, yo puedo elegir, digamos, en esta persona, yo, María Alejandra, que tiene un dolor anterior de rodilla, yo le evaluaría, el desempeño muscular, que es la primera que están viendo ahí, muscle performance, pero también quisiera evaluarle el dolor, la postura, el rango de movimiento, puede ser la integridad refleja o puede que alguien diga, no, yo no se la evalúo, pues está perfecto porque la APTA no te dice qué categorías elegir para cada persona, eso depende de tu juicio crítico. Entonces, Agustín podría decir, no vale, yo no le evaluaría el rango, la integridad refleja. Yo digo, no, Agustín, yo sí se lo evalúo por X o por Y, ¿sí? Yo le evaluaría, por ejemplo, ¿qué otra quisiera evaluar? La integridad y la movilidad articular, que son todas las pruebas semiológicas articulares, entran ahí en esa categoría. Alguien diría, yo quisiera evaluar la capacidad aeróbica, porque es que la rodilla puede ser que le esté cambiando su capacidad. Bueno, hágale, no hay límite, ¿sí? La apta dice, usted elija lo que realmente considere. Entonces, cada una de estas categorías, digamos que tiene una serie de test que responden a esa categoría. Pongo un ejemplo. La escala de la MRC, pues irá anclada a desempeño muscular. El test de Cooper, que es un test de VO2 indirecto, pues capacidad aeróbica. La evaluación de reflejos osteotendinosos, pues se ancla a la categoría de integridad refleja. El test de plomada o todo lo que hacemos en quinovea para evaluar postura, pues se ancla a la categoría de postura. El test de, a ver, no sé, gait Romper, el balance. assessment, dímelo. Este es de romper para el balance, por ejemplo. Exacto, exacto, ese es el punto. Entonces, miren que ustedes, entiendo, ven los test de una forma genérica, nosotros los vemos en el marco de una categoría con la única finalidad que el estudiante tenga más claridad de qué examinar. Entonces el estudiante dice, uy, a mí me dice, no, profe, ya sé que quiero evaluar a este paciente, quiero evaluarle la capacidad aeróbica, quiero evaluarle la antropometría, quiero evaluarle la marcha y quiero evaluarle el rango de movimiento.
la siguiente pregunta sería, y Agustín no me deja mentir, ok, muy bien, ¿cómo lo vas a medir? Y ahí el estudiante ordena su esquema mental y dice, ah, no, profe, es que yo el rango lo quiero medir con goniometría, la antropometría la voy a medir con plicometría y así sucesivamente. Entonces el estudiante tiene una ruta de pensamiento, a mi juicio, mucho más sencilla, que no, como ustedes ven, no es pues obligatoria, no es una guía, pues no, si es una guía, no es un protocolo pues absolutamente cerrado, no, es completamente libre para evaluar lo que tú quieras evaluar. ¿Mm? Bueno, pues ahí sí llegamos a la evaluación y ya siendo respetuosa con el tiempo voy a correr un poquito porque Agustín me dio 1 hora y yo ya voy 1 hora y 10. Entonces, ¿la evaluación qué es? Es ese momento donde tú haces un juicio crítico, donde tú recoges todo lo que evalúas, todo, mejor, coges la información que recogiste en el examen y dices, ok, ¿qué tiene esta persona? ¿Por qué el dolor me está llevando a que pierda rango? Entonces tú acá como oficio te sientas, analizas y dices, ah, no, ya entiendo, pues es que tiene un dolor anterior de rodilla a nivel de la patelofemoral, esto me está cambiando la polea extensora, esa polea extensora me está llevando a que el cuádriceps tenga un input de activación distinto, lo cual me está llevando a que el isquiotibial entonces tenga una respuesta viscoelástica diferente, por lo cual la postura y la alineación del tren inferior va a cambiarme de esta forma, en cuanto a la pelvis me va a hacer XY, por lo tanto el paciente tiene esto, ¿sí? Cuando yo analizo lo que encontré en el examen, yo ahí estoy evaluando. Y miren que a veces de forma indiscriminada creemos que examen y evaluación son sinónimos. Pues no, desde la apta no lo son. Tú examinas para recoger datos y evalúas para analizar datos. Eso es básicamente la definición textual de evaluación. Integras test y medidas, integras información, analizas información. ¿Vale? Esa es la evaluación, que lo podemos hacer desde muchas perspectivas, desde muchas teorías. Muchos lo hacíamos desde el modelo patokinesiológico por allá de Helen Hislop, que lo propuso desde el 75. Muchos evalúan desde la CIF, entonces lo ponen en términos de disfunciones, de alteraciones, sí, disfunciones estructurales, funcionales, limitaciones, perfecto. Muchos analizan o evalúan a partir de la apta únicamente, que no es mi recomendación. Mi recomendación es integrar todo lo que se pueda. Entonces yo evalúo a una persona que está en el centro, pero entonces tengo que mirarle el contexto, lo biológico, lo funcional, etc., etc., etc. ¿Listo? Por último, pues el diagnóstico fisioterapéutico. Yo no sé si ustedes en Argentina su ley reglamenta que puedan diagnosticar. En Colombia sí, en Colombia tenemos la obligación de hacer diagnóstico fisioterapéutico, que se diferencia del diagnóstico médico porque nuestro objetivo como fisios no es decir tu patología es esta. No, eso lo hace un médico y lo hace muy bien y es su competencia. Nosotros, evidentemente, tenemos que llegar para hacer el diagnóstico diferencial y decir, no, mira, no creo que sea algo meniscal, desde mi perspectiva es algo más ligamentario, pero ahí no arranca ni termina nuestro diagnóstico. O sea, realmente, desde el diagnóstico médico, que es completamente prescindible, pues yo formulo lo que yo encuentro. O sea, el diagnóstico médico no es nuestro centro. Nosotros, ¿qué hacemos? Describimos múltiples dimensiones de la persona. Entonces, un diagnóstico fisioterapéutico en Colombia lo que hace es describir en dónde están las deficiencias primarias, secundarias y terciarias, si es que las hay, en el sistema de movimiento de las personas. ¿Qué está alterado? ¿Por qué está alterado? ¿Qué le restringe? ¿Qué le limita? ¿Y qué factores protectivos tiene? Eso es lo que hacemos en un diagnóstico fisioterapéutico acá en Colombia. Cuéntenme ustedes, por favor, si allá se hace diagnóstico fisioterapéutico. Algo hablamos, Ale. En el actuar, en la parte práctica, nosotros realizamos, porque muchas veces nos llegan pacientes con diagnósticos de gonalgia o malgia. Y bueno, todos sabemos que por ahí el dolor de alguna zona es un signo, no es un diagnóstico y no nos está mostrando a dónde está realmente el foco, la causa de ese dolor. Entonces, en la práctica clínica lo realizamos a ese diagnóstico para hacer la intervención, pero bueno, hablábamos del sistema de salud que por ahí nosotros no nos podemos o no podemos etiquetar a la persona con el diagnóstico del fisioterapeuta.
es sagrado el diagnóstico médico. Ok. Sí, nosotros en definitiva, pues no. Y creo que nuestro objetivo nunca va a ser invalidar el diagnóstico médico porque somos dos profesiones distintas. Y no tendría sentido que nosotros hagamos pues una invalidación porque eso sería como una transgresión y una intrusión profesional y no es nuestro objetivo. Nosotros formulamos diagnósticos desde cero. Y como les digo, va más allá de decir tú tienes esto y tú tienes esto. Sí, es un paso, es una parte, pero definitivamente no es todo. No tengo un ejemplo de diagnóstico, voy a buscar. Si de repente les interesa, les puedo compartir cómo diagnosticamos acá en Colombia, pero en definitiva es muy diferente al médico. Bien. Bueno, esto ya lo mencioné. Y el pronóstico finalmente se hace en función de esa determinación del nivel óptimo de la persona. Cómo puede ser lo más funcional posible en un intervalo de tiempo. Entonces, ese pronóstico, evidentemente, es un sujeto vivo, ¿no? Porque se puede transformar, porque está dependiente y es derivado de la reexaminación todo el tiempo. Yo puedo pronosticarme N cosas con el paciente, pero si el paciente no va a consulta, si por sus determinantes sociales no tiene la capacidad económica para tomar un bus y llegar hasta mi clínica, pues ahí tendremos un cambio en el pronóstico definitivamente permeado por el contexto. Entonces, el pronóstico lo entendemos como ese nivel óptimo de mejoría, como esa determinación en función del tiempo de lo que la persona puede lograr. ¿Cómo se crea el pronóstico? En función de el tiempo, primera variable, en función de tu experiencia, es decir, con base en lo que yo sé o con base en lo que yo he visto, pues creo que nos vamos a demorar tanto y pues obviamente con base a la práctica basada en la evidencia, pero también con base a el paciente. Yo no puedo hacer un pronóstico súper idealista si el paciente vive en otro país, si el paciente está lejos, si el paciente no llega, si no se compromete, qué sé yo, ¿sí? Entonces, tres variables que tenemos en consideración para hacer el pronóstico, que es la variable tiempo, la variable experiencia y la variable usuario, ¿no? La variable persona que voy a atender. Por último, la intervención. La intervención, como ustedes pueden ver, la APTA dice, hay dos grandes pilares de la intervención. Uno es la educación, y el otro son los procedimientos. Entonces, en educación dice, hay que darle al paciente las herramientas para que se haga responsable de su salud. No esperen que el paciente se recupere únicamente por verlo a usted una hora de 24 que tiene al día y una vez por semana. O sea, realmente el paciente tiene que educarse en su condición de salud para que haya un pronóstico realmente funcional. ¿Listo? Entonces, en educación, digamos que buscamos automanejo y que haya una promoción de salud y una prevención de la enfermedad gestionada directamente desde la incidencia del paciente, ¿sí? Y los procedimientos, pues realmente ustedes saben de eso más que yo. Hay un montón de procedimientos, técnicas, terapias, instrumentales, no instrumentales, desde el enfoque que yo quiera para poder ayudar a esta persona. ¿Y cómo la puedo ayudar? Pues aquí la APTA pone un esquema súper lindo donde dice que yo puedo ayudarla en todo lo que es compensación, adaptación, remediación, modificación de las tareas, intervención ambiental, bueno, en fin. Al final, dos grandes ejes, procedimental y educativo. Es lo que la APTA nos invita a tener en consideración. Y esta sí, prometo, es la última, la reexaminación. La APTA dice, la reexaminación no es un paso último. La reexaminación tiene que ser permanente porque tú no te puedes dar cuenta en la sesión 50 que no sirvió para nada lo que estabas haciendo. Cada día tienes que ver algún cambio en tu paciente, desde anímico hasta funcional, estructural, yo qué sé, tiene que haber un cambio. En mayor o en menor medida, obviamente guardando las proporciones, porque no todas las personas son iguales, no todas las condiciones de salud son iguales, pero tú tienes que tener algún tipo de eco, ojalá benéfico, en la recuperación de esta persona. ¿Y para qué sirve reexaminar? Sencillo, para determinar cómo progresó la condición de salud, si cambió las limitaciones funcionales del paciente, si cambió un poco esa restricción participativa que tenía y sencillamente para saber si el paciente se va feliz con lo que tú hiciste, porque ese tono humano no lo puedes perder. Señor. Perdón, acá me consultan si esa reexaminación se realiza en un periodo específico, sesión a sesión, semana a semana, cada cuánto. Mira, la reexaminación no se puede entender como volver a hacer todo el examen. No voy a entrevistar dos veces, no. No. Pero
La reexaminación, ¿qué es? Algo tan simple como llega el paciente hoy, día 4 de tu consulta, bueno, como día 2, día 3, bueno, en fin, ¿cómo vas? ¿Cómo va ese dolor? Cuéntame cómo está el movimiento. Me decías que no podías peinarte, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tu peinado? Cuéntame, ¿estás logrando ponerte la chaqueta, los sacos, los pantalones? Ese tipo de preguntas hacen parte de la reexaminación. Cuando tú terminas, y tiene que ser iterativo, o sea, tú todo el tiempo tienes que saber si lo que estás haciendo funciona. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo fue el dolor? Déjame ver, miro cómo va el rango. Hazme un poquito de fuerza, déjame evaluar cómo va la fuerza. Eso tiene que ser permanente. Ya un proceso de reexaminación absolutamente serio en términos de, ven que te voy a volver a evaluar los test iniciales que te medí, yo sugeriría como mínimo al final, pero ojalá en el intermedio. Si tienes, no sé, a ver, si tienes 4 consultas, pues obviamente una de inicio y una de fin. Pero es que hay pacientes que nos llegan con 50 consultas o con 50 sesiones, con 100 sesiones. Alguna vez me tocó una señora que tenía 100 sesiones de terapia. Y yo decía, pues por Dios, hay que hacerle muchos procesos para saber si realmente está sirviendo. En 10 sesiones, ¿yo qué hago? Todos los días pregunto lo que me interesa, digamos, en términos de objetivos, y reexamino la sesión 10. Pero a la sesión 5, digamos que me tomo un tiempo para mirar fuerza, rango, flexibilidad, bueno, lo que sea tangencial para ese momento. Repito, no es hacer todo de nuevo, pero sí es recabar lo que tú consideras que es transversal. Pues nada, yo quería de nuevo retomar los agradecimientos a Agustín por esta invitación. Yo de verdad espero que esta sesión haya sido de su completo agrado. Espero que se vayan con muchas ganas de conocer la apta y por supuesto que se vayan con dudas para poderlos ayudar y poderlos orientar en la medida de lo que yo pueda. Por favor, cuenten con que estaré muy complacida de saber de ustedes. Lo que necesiten de verdad con muchísimo gusto. Agustín tiene mi correo para que pues lo comparta en caso de algún interesado o interesada. Y no es más, muchísimas gracias. Creo que no había preguntas, ni dudas, ni comentarios, ¿verdad? Muchas gracias, Ayo. Bueno, Ale, agradecerte a vos por la predisposición, por la pasión, que ya te lo dije 1000 veces, que transmitís. Eh, bueno, por brindar un conocimiento nuevo, como lo es la apta. Estuvimos hablando con los chicos y cualquier interesado, obviamente, va a tener tu contacto. Le puedo pasar la guía de lo que estuvimos exponiendo. Y perdón por robarte más tiempo del necesario. Y bueno, y acá agradecer justo no está Lucho, que es el que lleva a cabo las jornadas. Se hizo cargo varios años de estas jornadas y la verdad que son súper interesantes. Y a la comisión, que forma parte de este año, de la organización también de las jornadas. Eh, y bueno, muchísimas gracias nuevamente y por colaborar y seguimos en contacto. ¿Podemos sacar una foto? Vamos a hacer una foto. Claro, me debo ver gigante en esa pantalla. Ay, qué No susto. me van a ver a mí, pero sonrisita, ya salgo con una... Ah, re linda. ¿Adiós? Gracias, Ale. ¿Qué ganamos? ¿Listo? Muchas gracias, Sí. sí. Muchas gracias. Para todos un abrazo y pues quedamos en contacto, ¿cierto? Gracias. Chao, chao. Gracias. Adiós. Adiós.